El martes por la noche, Donald Trump se presentó ante una sesión conjunta del Congreso con cada senador y cada miembro de la Cámara, observando con estos jueces de la Corte Suprema, sentados en la primera fila, con 40 millones de estadounidenses mirando por televisión, y dijo algo que 3 de sus propios funcionarios de inteligencia le dijeron a Reuters, en registro oficial, que no era cierto. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero. Y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán los Estados Unidos de América. Trump dijo en su discurso del Estado de la Unión, la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán pronto tendrá un misil que puede alcanzar a Estados Unidos, no está respaldada por informes de inteligencia estadounidenses y parece ser exagerada, según 3 fuentes familiarizadas con los informes, lo que arroja dudas sobre parte de su argumento para un posible ataque contra la República Islámica. 3 fuentes familiarizadas con los informes de inteligencia, no blogueros anónimos, no políticos de oposición, 3 personas dentro del aparato de inteligencia estadounidense que leyeron las evaluaciones reales, los documentos clasificados que forman la base factual de cualquier decisión de enviar soldados estadounidenses a la guerra, y acudieron a Reuters dentro de las 24 horas posteriores al Estado de la Unión, y dijeron, eso no es lo que dicen nuestros informes. Ha habido cambios, dijeron 2 fuentes, en una evaluación no clasificada de 2025 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, que señalaba que Irán podría tardar hasta 2035 en desarrollar un misil balístico intercontinental a partir de sus vehículos de lanzamiento espacial existentes para colocar satélites en órbita. No pronto, no inminente, no una amenaza que requiera acción militar inmediata para prevenirla. 2035, dentro de 9 años, y solo si Irán decide perseguir esa capacidad, algo que su ministro de Relaciones Exteriores negó públicamente esta semana, diciendo a India Today, en registro oficial, no estamos desarrollando misiles de largo alcance. Hemos limitado el alcance por debajo de 0 kilómetros intencionalmente. No queremos que sea una amenaza global. Una fuente dijo que incluso, si China o Corea del Norte proporcionaran asistencia tecnológica, Irán probablemente tardaría hasta 8 años como mínimo en producir algo que realmente esté al nivel de un misil balístico intercontinental y sea operativo. 8 años como mínimo, con la máxima asistencia china y norcoreana. Ese es el escenario más acelerado que la inteligencia estadounidense puede construir para que Irán desarrolle un misil capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Y Donald Trump le dijo al Congreso que estaba ocurriendo pronto. La misma semana en que su equipo negociador presentaba a Irán exigencias tan extremas que incluso los aliados europeos más cercanos de Estados Unidos las describieron como inaceptables. La misma semana en que las conversaciones en Ginebra colapsaron. La misma semana en que 2 grupos de ataque de portaaviones fueron posicionados en el Golfo Pérsico. Fue la primera vez que el presidente o cualquier otro funcionario estadounidense presentó a Irán como dispuesto a desarrollar un misil balístico intercontinental. La primera vez en la historia estadounidense, a través de cada administración, cada crisis con Irán, cada escalada y desescalada desde 1979. Ningún presidente ha afirmado públicamente que Irán estuviera cerca de tener un misil que pudiera atacar el territorio estadounidense, porque ninguna evaluación de inteligencia estadounidense ha respaldado jamás esa afirmación. La DIA dijo 2035. La CIA dijo lo mismo. La inteligencia europea dijo lo mismo. Y ahora, el día después de que Trump lo dijera por primera vez, 3 de sus propios funcionarios de inteligencia caminaron hasta un teléfono y le dijeron a Reuters que no era cierto. El documento fuente del video de hoy dice algo sobre este momento que va directamente al núcleo de lo que realmente está sucediendo. Trump no está haciendo esta afirmación porque la crea. Trump está haciendo esta afirmación porque alguien le dijo que la hiciera. Porque el argumento de que Irán amenaza el territorio estadounidense es el único argumento que evita al 80% de los estadounidenses que se oponen a esta guerra. Los generales que advirtieron en contra. El presidente del Estado Mayor Conjunto que le dijo en privado a Trump que las probabilidades de éxito no son lo que él cree. Y la realidad económica de un país
que no puede permitirse librar un conflicto prolongado. No está equipado para ganar. Si Irán puede atacar ciudades estadounidenses, ninguna de esas objeciones importa. Si la seguridad del territorio estadounidense está en juego, las objeciones de Tucker Carlson se convierten en traición. La cautela del general Kane se convierte en cobardía. Y los marineros en el Ford que quieren renunciar se convierten en objetores de conciencia frente a una amenaza existencial. La afirmación de que Irán no puede atacar a Estados Unidos no es una evaluación militar. Es un instrumento político y la propia comunidad de inteligencia de Trump acaba de desmantelarla públicamente. No en un memorando clasificado que permanecerá enterrado durante décadas, sino en una historia de Reuters que circuló por cada servicio de noticias del planeta pocas horas después de que terminara el Estado de la Unión. No hay evidencia que haya visto de que estén cerca de un misil que pueda alcanzar a Estados Unidos. Un experto senior en no proliferación le dijo al corresponsal de Seguridad Nacional de NPR: ninguna evidencia, ninguna. Quédate conmigo, porque la brecha entre lo que Trump dijo al Congreso el martes y lo que 3 de sus propios funcionarios de inteligencia le dijeron a Reuters es la brecha a través de la cual debe entenderse ahora toda esta crisis. Para comprender por qué la afirmación de Trump sobre Irán en el Estado de la Unión importa mucho más allá de la cuestión específica de los plazos de los misiles balísticos intercontinentales iraníes. Es necesario entender el patrón histórico de cómo los presidentes estadounidenses han utilizado la inflación de amenazas para construir apoyo público para la acción militar. ¿Y por qué la arquitectura específica de la contradicción de inteligencia de esta semana es diferente de cada versión anterior de ese patrón? En 2002, la administración Bush le dijo al Congreso y al público estadounidense que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y estaba dispuesto a usarlas. Esa afirmación se construyó sobre inteligencia selectiva, disidencia suprimida y una confusión deliberada entre lo que las agencias de inteligencia evaluaban como posible y lo que los líderes políticos presentaban como seguro. La comunidad de inteligencia no acudió a Reuters para decir que el presidente estaba equivocado. La disidencia fue interna, clasificada y solo visible para la historia, después de que la invasión ya había ocurrido. Lo que ocurrió esta semana es estructuralmente diferente. Las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir inteligencia sensible dijeron que no tenían conocimiento de ninguna evaluación de inteligencia estadounidense que indicara que Irán estaba desarrollando un misil que pronto pudiera alcanzar el territorio estadounidense, pero no descartaron la posibilidad de un nuevo informe de inteligencia del cual no tuvieran conocimiento. No descartaron un nuevo informe del cual no tuvieran conocimiento. La cautelosa reserva es lo máximo que las fuentes podían ofrecer para protegerse profesionalmente. Pero la sustancia de lo que dijeron es inequívoca. La evaluación que conocen, el documento que han leído, la evaluación actual de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, dice 2035. Trump dijo pronto. Esas dos declaraciones no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. El secretario de Estado Marco Rubio el miércoles se refirió al programa de misiles balísticos de Irán, en términos menos definitivos que Trump, diciendo que Irán está en un camino para algún día poder desarrollar armas que puedan alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Algún día en un camino. Esa es la formulación diplomática de nuestra inteligencia. No respalda el lenguaje específico del presidente, pero no podemos contradecirlo públicamente de manera directa. El cuidadoso distanciamiento de Rubio le dice que incluso el círculo interno de Trump entendió la mañana después del discurso que la afirmación sobre el misil balístico intercontinental había ido más allá de la inteligencia. Sí, ahí generaría exactamente la contradicción que Reuters publicó al anochecer. Ahora, coloque esta contradicción de inteligencia junto con la revelación separada del documento fuente. La inteligencia estadounidense también filtró esta semana que Estados Unidos solo puede sostener una guerra con Irán durante 7 a 10 días antes de que su reserva de misiles se agote de manera crítica. Esa filtración, que apareció en múltiples medios citando a funcionarios de defensa, es la otra mitad del panorama que revela la contradicción sobre el misil balístico intercontinental. Juntas, estas dos filtraciones de inteligencia describen las dimensiones precisas de la trampa estratégica de Estados Unidos. De un lado, Trump afirmando que Irán puede atacar a Estados Unidos, algo que ninguna evaluación de inteligencia respalda,
para construir justificación pública para un ataque. Del otro lado, funcionarios de defensa filtrando que el propio inventario de misiles de Estados Unidos no puede sostener la guerra que ese ataque iniciaría, para advertir al liderazgo político que la operación a la que está siendo presionado no es una que pueda terminar. Los arsenales de corto alcance de Irán le permiten poner en riesgo bases, fuerzas y socios estadounidenses alrededor del Golfo, así como el reducido número vulnerable de puntos críticos vitales de energía y otras infraestructuras críticas en la región. Estas armas tienen tiempos de vuelo más cortos y enfrentan defensas aéreas y antimisiles menos robustas que los misiles balísticos de alcance medio lanzados desde mayor distancia. Según informes, Irán ha reconstituido su arsenal hasta aproximadamente 2,0 de estos sistemas en la actualidad, cerca de los niveles previos a la guerra. 2,0 misiles reconstituidos hasta niveles cercanos a los previos a la guerra, desde junio de 2025, reconstruidos en 8 meses, más rápido de lo que la industria de defensa estadounidense puede reemplazar los interceptores que serían necesarios para detenerlos. Irán no pasó el periodo de alto el fuego negociando, lo pasó reconstruyendo, excavando túneles, dispersando y reabasteciendo. Y la comunidad de inteligencia estadounidense, cuyo trabajo es saber esto, ahora está contradiciendo públicamente al presidente, que se está preparando para enviar fuerzas estadounidenses contra ese arsenal reconstruido con un inventario de interceptores agotado y una ventana operativa de 7 a 10 días. El papel de China en este entorno de inteligencia es la dimensión final, que el documento fuente captura y que los medios occidentales no han conectado explícitamente. Empresas comerciales chinas de satélites han estado publicando imágenes de alta resolución de cada activo militar estadounidense en la región. Los F-22 en bases israelíes, las posiciones de los portaaviones, la infraestructura logística en Diego García. Esa imaginería está disponible para cualquier suscriptor, lo que significa que está disponible para cada planificador militar iraní, cada equipo de selección de objetivos de Hezbollah y cada comandante de batería de misiles del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Golfo. China no necesita proporcionar a Irán inteligencia estadounidense clasificada simplemente publica imágenes satelitales comerciales que cualquier oficial militar iraní con una conexión a Internet puede utilizar para actualizar sus coordenadas de objetivos en tiempo real. El documento fuente de hoy identifica 3 centros de poder separados que están tirando de esta crisis en 3 direcciones diferentes simultáneamente. Y comprender la tensión entre ellos es la clave para entender por qué las próximas 72 horas determinarán si lo que se ha estado construyendo durante 6 semanas produce una guerra o una pausa. Los 3 centros son Donald Trump, que no quiere una guerra larga y a quien todos los que respeta le han dicho que los costos superan los beneficios. El establishment de seguridad nacional de Estados Unidos, que ha estado filtrando en contra de la guerra por todos los canales disponibles, a través de las advertencias clasificadas del general Cain, a través de los informes de escasez de municiones, a través de la contradicción de inteligencia sobre el misil balístico intercontinental, publicada por Reuters anoche, y Benjamin Netanyahu y el gobierno israelí, que quieren la guerra ahora antes de que la ventana se cierre, antes de que la opinión pública estadounidense se endurezca aún más en contra, antes de que la próxima ronda de cálculos de mitad de mandato haga que el costo político sea prohibitivo. Ahora para el presidente, él ha dicho una y otra vez en ese clip que usted reprodujo que su programa nuclear fue destruido. No lo fue, pero el combustible nuclear fue enterrado. Y aunque los iraníes pueden estar tratando de reconstituir su capacidad para enriquecer uranio, y hemos visto evidencia muy modesta de eso, si no tienen el combustible, y particularmente el combustible que está más cerca del grado de bomba, no pueden fabricar una bomba. No pueden fabricar una bomba. No pueden atacar a Estados Unidos con un misil antes de 2035, como mínimo. Combustible nuclear enterrado en lugar de destruido. Estas no son afirmaciones del gobierno iraní. Estas son las evaluaciones de expertos estadounidenses en no proliferación y funcionarios de inteligencia estadounidenses hablando con periodistas estadounidenses en registro oficial del caso de guerra de Trump en el Estado de la Unión
ha sido contradicha por el conocimiento institucional de su propio gobierno dentro de las 24 horas posteriores a haber sido presentada. Y sin embargo, los portaaviones siguen moviéndose. Los F-22 siguen en las pistas israelíes. Las tropas reubicadas desde Siria siguen en la frontera entre Irak e Irán. Las 5 demandas de Ginebra que Irán no puede aceptar siguen sobre la mesa. El colapso diplomático de las conversaciones del jueves sigue siendo el último resultado formal del proceso de negociación. Nada en la contradicción de inteligencia cambia la postura militar. Solo cambia, o debería cambiar, la justificación política. El jefe se está cansando. Algunas personas a su alrededor advierten en contra de ir a la guerra con Irán, pero creo que hay un 90% de probabilidades de que veamos acción cinética en las próximas semanas. Un asesor anónimo de Trump le dijo a Axios. 90% de un asesor de Trump que quiere la guerra. 3 funcionarios de inteligencia contradiciendo la afirmación del presidente sobre el misil balístico intercontinental. El general Cain advirtiendo en privado contra el ataque. Kushner y Witkoff instando a la diplomacia. Vance planteando preguntas difíciles sobre el enredo. Tucker Carlson sentado en la oficina oval diciendo que esta es la guerra de Israel, no la de Estados Unidos. 80% del público estadounidense oponiéndose a una guerra con Irán, según todas las encuestas. Ventana operativa de 7 a 10 días antes de que las reservas de misiles se vuelvan críticas. Y un presidente que le dijo al Congreso que Irán estaba construyendo misiles que pueden atacar a Estados Unidos. Una afirmación que su propia comunidad de inteligencia dice que no está respaldada por ninguna evaluación que hayan visto. Esa es la imagen al 27 de febrero de 2026. No es la imagen de un país marchando con confianza hacia una guerra que cree que ganará. Es la imagen de un país siendo arrastrado hacia una guerra por un conjunto específico de presiones políticas e ideológicas, mientras sus propias instituciones, militares, de inteligencia, diplomáticas, filtran en todas las direcciones simultáneamente para tratar de impedirla. Los ingenieros iraníes que reconstruyeron 0 misiles en 8 meses bajo sanciones máximas, que pueden haber aterrizado intacto un dron de vigilancia estadounidense esta semana, que diseñaron un gobierno de sucesión de 4 capas que se activa automáticamente cuando la estructura de mando es eliminada. Esos ingenieros no están leyendo el estado de la Unión de Trump y concluyendo que Estados Unidos tiene una amenaza creíble ante la cual deberían capitular. Están leyendo Reuters, donde los propios funcionarios de inteligencia de Trump dijeron que la afirmación del misil balístico intercontinental era falsa. Están leyendo el Wall Street Journal, donde se publicó la capacidad de guerra de 7 a 10 días de Estados Unidos. Están leyendo el informe de 1945 sobre los marineros en el Ford que quieren renunciar. Y están calculando, como han calculado durante 47 años, que el costo de la resistencia sigue siendo menor que el costo de la rendición. La comunidad de inteligencia de Trump acaba de decirle públicamente al mundo que el presidente hizo una afirmación sobre Irán que ningún documento de inteligencia respalda. Ese no es un evento normal en la historia política estadounidense. Es el equivalente institucional de una bengala de advertencia, disparada no contra Irán, sino contra el público estadounidense, por personas dentro del gobierno estadounidense que han visto lo que ocurre cuando los presidentes van a la guerra basándose en afirmaciones que sus propias agencias contradicen. Armas de destrucción masiva. La inteligencia estaba equivocada, o fue presentada como segura cuando no lo era. Y 500 estadounidenses murieron en la guerra que siguió. Esta semana los funcionarios de inteligencia no esperaron a la historia. Acudieron a Reuters la mañana después del discurso y dijeron: esto no es lo que dicen nuestros informes. Comparte este video ahora mismo, porque la propia inteligencia de Trump acaba de contradecir su caso para la guerra, y el mundo se enteró dentro de las 24 horas posteriores a que él lo dijera ante el Congreso.